Mi nombre es Camila Fuentes. Tengo 29 años. Y antes de contarte cómo mi propia familia intentó quitarme 100.000 pesos que mi abuela dejó para mi educación, quiero que te quedes hasta el final, porque lo que descubrí después fue mucho peor que el dinero. Si te gustan las historias de familias rotas y justicia silenciosa, suscríbete, porque esto se pone oscuro. Tenía 21 años cuando mis padres me sentaron a la mesa y me dijeron que le estaban dando mi fondo universitario a mi hermana mayor, embarazada. Mi madre sonrió y dijo que trabajar me construiría el carácter. Mi padre ni siquiera parpadeó. Dijo que mi hermana nos necesitaba más. Yo no lloré. No discutí. Dije, está bien. Abracé a mi madre y subí a mi cuarto. A las 9:04 de la noche, mi teléfono se iluminó con una alerta de seguridad. Mi padre estaba intentando entrar a la cuenta en ese preciso momento, mientras yo seguía en la casa. Lo que él no sabía era que 5 semanas antes, yo ya había movido todo y les había cerrado el acceso por completo. Para entender esa noche, tengo que llevarte más atrás. Era un domingo de finales de septiembre. Había manejado 2 horas desde la ciudad donde acababa de empezar la facultad de Derecho hasta la casa de mis padres. Mi madre había llamado esa mañana, ven a cenar, Camila. Necesitamos hablar de algo importante. Valentina también va a estar. Debía haberlo sabido. En el asiento del copiloto de mi auto, durante todo el camino, había una carpeta azul marino escondida bajo un suéter. Había repasado mentalmente un mensaje de mi madre de un mes atrás, ese dinero es para la familia. Mis nudillos se pusieron blancos en el volante. Todavía no estaba enojada. Estaba lista. Cuando entré, mi hermana Valentina estaba en el sillón con los ojos rojos. Mi madre cocinaba el platillo favorito de mi hermana, no el mío. Y mi padre no estaba en su silla de siempre. Algo andaba mal. La cena empezó tensa, forzada. Noté que el anillo de compromiso de Valentina había desaparecido. Entonces mi padre dejó la servilleta sobre la mesa y dijo la frase que lo cambiaría todo. Tu hermana tiene 5 meses de embarazo. Su prometido perdió el trabajo. Se canceló la boda. Necesita ayuda. Hizo una pausa. Decidimos transferirle tu fondo educativo a Valentina. No preguntado. Decidido. El fondo que mi abuela había dejado. 100.000 pesos. Tú ya estás en la universidad, dijo. Puedes pedir un préstamo. Puedes trabajar. Mi madre completó la frase ensayada. Siempre has sido tan capaz, tan independiente. Valentina no puede trabajar ahora. Esto te va a construir el carácter. Esto es lo que hace una familia. Valentina lloró y se disculpó, pero nunca, ni una sola vez, dijo que no al dinero. Y yo pensé en cada vez anterior a esa. El patrón que había seguido durante años. Su accidente de auto cuando yo tenía 9 años, 6.000 pesos, desaparecidos. Su semestre en la universidad que nunca terminó, 19.000, desaparecidos. El depósito de su boda que se fumó, 9.000, desaparecidos. Cada vez que Valentina necesitaba ayuda, Camila podía con eso. Me levanté. No alcé la voz. Dije una sola palabra, está bien. Se quedaron paralizados. Esperaban una pelea. Mi madre dijo, gracias por entender, mi amor. Yo pregunté, ¿puedo retirarme? Tengo lectura pendiente. Valentina murmuró, te voy a pagar algún día, Cami. Te lo prometo. No dije nada. Mi madre me abrazó, cálida como siempre, y me susurró, te quiero. Se lo susurré de vuelta, y lo sentí de verdad. El amor y los límites nunca fueron opuestos. Solo que nadie en esa casa lo entendía todavía. Arriba, cerré con seguro la puerta de mi antiguo cuarto y me senté en el mismo edredón desteñido de la preparatoria. Abrí la aplicación del banco. Saldo, 94.612 pesos con 40 centavos. Esto es mío, le susurré al cuarto vacío. Y por primera vez, se sintió real. No solo legal. Real.
La primera alerta vibró contra mi pierna a las 9:04. Intento de acceso no autorizado. Dispositivo desconocido. Red doméstica. Era la computadora de mi padre, un piso más abajo. Escuché el tecleo lento, luego más rápido, más frustrado. La voz de mi madre flotó desde abajo. ¿Qué pasa, Rodrigo? Nada. La contraseña no funciona. Sonreí en la oscuridad. Llegó una segunda alerta, intento fallido, un intento restante. El tecleo se detuvo. Pasos pesados hacia la escalera. Mi madre, más filosa, Rodrigo, ¿qué estás haciendo? Silencio. Más tecleo furioso. Una tercera y última alerta, cuenta bloqueada por 24 horas. Y su voz, fría y quebrada, subió por el piso. ¿Cómo que no puedo entrar? Voy a llamarles. Eran más de las 9. Atención a clientes estaba cerrado. Escuché el tono demarcado de todas formas, la voz automatizada, su frustración creciendo. Luego mi madre, más baja, a lo mejor Camila sabe algo. Ella es la titular de la cuenta ahora, ¿no? Desde que cumplió 21. Silencio. Después, su voz, completamente distinta, ¿ella qué? Algo golpeó el escritorio. Gritó mi nombre desde las escaleras. Me alicé los jeans, conté hasta 10 y bajé, tranquila, firme. La cara de mi padre estaba roja. Mi madre parecía devastada. Valentina, congelada en el marco de la puerta. ¿Qué hiciste?, exigió mi padre. No entiendo la pregunta, dije. La cuenta. Cambié la contraseña en agosto. No puedes simplemente, cumplí 21 en agosto, papá. Aquí, la tutela sobre una cuenta de menores termina a los 21 años. Es legalmente mía. Así que sí, podía. La voz de mi madre se quebró, pero dijiste que estaba bien, en la cena. Dije que estaba bien con escuchar el plan. Nunca dije que les daría acceso a una cuenta que es legalmente mía. Fui al closet, saqué la carpeta azul marino y la puse sobre la mesa. Adentro, la carta notariada de mi abuela Josefina, fechada años atrás, estableciendo que el dinero era exclusivamente para mi educación y pasaría a ser completamente mío a los 21 años. Debajo, una copia impresa de la ley, resaltando la palabra, deberá, no, podrá. Y debajo de eso, la confirmación por escrito del banco de que la transferencia ya se había procesado. Mi padre se quedó viendo los papeles. Mi madre susurró, ¿planeaste esto? Me preparé para una posibilidad, dije. Ustedes la volvieron realidad. Lo que no les dije esa noche fue que ya sabía de un correo que mi padre le había mandado al banco años atrás, preguntando si podía usar mi cuenta para emergencias familiares, y que le habían dicho que no, y que lo había hecho de todas formas. No les dije que ya sabía la cifra completa. Todavía no. 14.200 pesos. Todavía no. Necesito llevarte más atrás, porque esto no era nuevo. Cuando tenía 8 años, mi hermana tomó clases de piano y a mí me dijeron que la clase de arte tendría que esperar, porque Valentina necesitaba más apoyo y yo estaba bien sola. A los 9, sentada en las escaleras después de mi hora de dormir, escuché a mis padres susurrar sobre el auto chocado de mi hermana y la cuenta de mi abuela, y a la mañana siguiente nadie mencionó nada, pero yo nunca lo olvidé. A los 14, mi hermana dejó la universidad después de un semestre y casi 19.000 pesos desaparecieron con su inscripción, y nadie llamó a eso una pérdida que valiera la pena nombrar. A los 16, un depósito de boda desapareció de un fondo familiar de emergencias, el mismo mes que yo pregunté sobre cursos para el examen de admisión, y me dijeron que usara recursos gratuitos. La boda importaba. Mi futuro, no. Ese fue el año que empecé un documento privado titulado Historial Financiero Familiar. Guardaba capturas de pantalla de alertas bancarias y correos, sin saber muy bien por qué, solo segura de que algún día necesitaría pruebas de algo. Entré a una buena universidad con una beca fuerte que aún así dejaba un hueco de 10.000 pesos al año. Mis padres dijeron que estaban orgullosos y nunca mandaron un peso. Trabajé en 3 empleos los 4 años y lo cubrí yo sola,
mientras mi hermana vivía en casa sin pagar renta, con todas sus cuentas cubiertas. Mi madre me dijo una vez, ya ves, no necesitabas ese fondo después de todo. No lo necesité porque no tuve otra opción. Para mi último año, ya había comparado cada retiro de la cuenta de mi abuela contra las reglas fiscales sobre cuentas de menores, y entendí con total claridad que casi cada uno era una violación. Dinero movido por razones que no eran para mi beneficio directo, sujeto a sanciones reales si alguna vez salía a la luz. Imprimí esa página también y la archivé al fondo de la carpeta. Mi opción nuclear, silenciosa. Así que cuando mi madre me escribió, un mes antes de mi cumpleaños, diciendo que el fondo era, para la familia, yo ya sabía lo que venía. Llamé al abogado de mi abuela, un hombre cuidadoso llamado Bernardo Rueda que me recordaba de su funeral. Me confirmó todo y me dio el calendario, actualizar mis datos de contacto antes de mi cumpleaños, solicitar la transferencia yo misma el día que cumpliera 21, y construir una fortaleza alrededor de la cuenta antes de que a alguien más se le ocurriera la idea. Hice exactamente eso. Contraseña larga, doble autenticación solo con mi teléfono, alertas por cada intento de acceso. Por eso esa noche de septiembre escuché cada intento fallido en tiempo real. Después de esa cena, no volví a casa por 2 meses. Me metí de lleno en la escuela, encontré un grupo de estudio de gente que entendía las familias complicadas, y finalmente pedí mi historial completo de transacciones desde la apertura de la cuenta. Llegaron como 50 páginas. Extendidas por el piso de mi departamento, contaban la historia real. Retiros marcados como gasto médico y materiales educativos, que no eran ninguna de las dos cosas. Un correo de mi padre preguntándole al banco si los retiros familiares estaban permitidos, y su respuesta, no, solo el beneficio directo del titular califica. 10 días después, otro retiro no autorizado de todas formas. ¿Él sabía? Preguntó. Le dijeron que no. Lo hizo igual. Lloré en ese piso. No de tristeza. De tener por fin pruebas, y no solo una sensación. Mi hermana tuvo a su hija ese invierno, una niña llamada Violeta. La visité brevemente, le llevé un regalo, la cargué unos minutos tranquilos, y le susurré una promesa, que ella nunca tendría que ganarse el amor siendo conveniente. Manejé de regreso y lloré por la versión de mí misma que nunca fue abrazada así. Durante los siguientes años mantuve la distancia. Visitas cortas en las fiestas, hoteles en vez del cuarto de huéspedes, llamadas cuidadosas. Terminé la facultad, pasé el examen, y tomé un puesto en Derecho Familiar, donde mi primer caso grande fue el de una joven cuyos padres intentaban quedarse con su herencia por una emergencia familiar. Ganamos. Seguí ganando. En unos años me había hecho una reputación, y después una pequeña nota en una revista legal me llamó una figura emergente en derecho familiar, con un alto porcentaje de casos ganados y millones en bienes protegidos para clientes cuyas familias intentaron quedarse con lo que legalmente no les pertenecía. Mi madre leyó ese artículo y llamó, con la voz temblando, pidiendo vernos en persona. En una mesa de esquina, con 3 cafés esperando, mi padre se veía más pequeño y más gris de lo que recordaba. No sabíamos que te iba a doler tanto, dijo. Pensamos que eras lo suficientemente fuerte para entenderlo. Era lo suficientemente fuerte, le dije. Ese es el problema. Lo suficientemente fuerte para ver exactamente lo que estaban haciendo. Lo suficientemente fuerte para cambiar la contraseña 5 semanas antes. Lo suficientemente fuerte para construir una vida sin su aprobación. Mi madre lloró en silencio y admitió que habían gastado cada red de seguridad en mi hermana primero, y solo vinieron por la mía cuando la de ella se acabó. Le mostré a mi padre, en mi teléfono, el intercambio de correos, la negativa del banco, su solicitud de todas formas, el retiro 10 días después. Se puso pálido. Mi hermana entró sin avisar, con Violeta en brazos, habiendo apenas conocido la cifra real el día anterior, y admitió que nunca hizo las preguntas difíciles porque no quería las respuestas. Mi padre, acorralado, amenazó con abogados, con demandas por difamación. Con calma, abrí el cálculo de sanciones fiscales que ya había preparado, un estimado conservador,
miles de pesos en multas e intereses si alguna vez lo auditaban. La mesa se quedó en silencio. Por primera vez en años, nadie tenía una línea ensayada lista. Les dije, con claridad, que no necesitaba su dinero. Me iba bien, tenía mi propio departamento, tenía ahorros. Lo que necesitaba era honestidad, y el derecho a decidir cómo se vería nuestra relación de ahora en adelante. No ellos. Mi madre buscó mi mano. Se la dejé tomar, pero no la apreté de vuelta. Mi sobrina levantó la vista y preguntó si de verdad era abogada, y algo en mí se ablandó, solo por ella. Le dije a mi hermana que le mandaría tarjetas de cumpleaños, que podíamos comer juntas alguna vez, solo nosotras dos y Violeta. Dijo que le gustaría. Mi padre lo intentó una vez más. Pensamos que estábamos protegiendo a la familia. Protegieron a Valentina, le dije. Me sacrificaron a mí. No es lo mismo. Salí al frío sin un abrazo, sin lágrimas. Solo más ligera. La gente me pregunta si algún día los perdoné. Esa es la pregunta equivocada. Perdonar supone que yo estaba esperando a que se lo ganaran. Y yo no estaba esperando. Estaba construyendo. Construyendo una carrera ayudando a otras personas a protegerse de quienes se suponía debían protegerlas primero. Cada caso que gano es una prueba de que los límites no son crueldad, son supervivencia. Y que ser la responsable no te hace desechable. Te hace poderosa. La carta de mi abuela sigue enmarcada en la pared de mi oficina. Y al lado, sin enviar nunca, el cálculo de sanciones que nunca tuve que mandar. No como recordatorio de venganza. Como recordatorio de claridad. Yo no rompí a mi familia. Dejé de permitir que ellos me rompieran a mí. Y jamás me he arrepentido. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando, me encanta saber quién está del otro lado. Y si esta historia te llegó, dale like, suscríbete y compártela, vienen muchas más historias como esta. Hasta la próxima, y cuídate mucho.